En esta lección vamos a aprender cómo calcular el promedio aritmético y el promedio geométrico. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y bueno, pues vamos a continuar haciendo ejercicios. Y este ejercicio dice así: hacer un programa que pida 4 números y calcule el promedio aritmético y geométrico de los mismos. Ok, tenemos que entender primero el problema. ¿Cómo se calcula el promedio aritmético? Bueno, pues sumamos todos los valores y dividimos entre la cantidad de valores. Es decir, sumamos los 4 números y dividimos entre 4. Y el promedio geométrico, ¿cómo se calcula? Bueno, pues investigamos la fórmula. La fórmula del promedio geométrico es el valor 1 por el valor 2 por el valor 3 por el valor 4 y esto elevado a la potencia 1 sobre 4. Es decir, 1 sobre n, donde n es la cantidad de elementos que nosotros tenemos. Muy bien. Ok, entonces ya tenemos nuestras dos fórmulas, ya son conocidas, pero ¿cómo vamos a elevar a una potencia en C Sharp? Tenemos que investigar eso también. Ok, ¿cómo se eleva? A través de una función, que es la función POW, que pertenece a math, math.pow. Y math.pow necesita de dos parámetros, la base y la potencia. Aquí, ¿quién sería nuestra base? Pues nuestra base sería el producto de esos números. Y nuestra potencia, ¿quién es? Es 1 sobre n, es decir, 1 sobre la cantidad de números que nosotros tenemos. Perfecto, ya entendimos el problema, investigamos todo eso, ya podemos empezar entonces a encontrar todo lo necesario para resolver esto. Empecemos entonces con los datos de entrada. ¿Qué datos de entrada tenemos? Pues tenemos 4 números, N1, N2, N3 y N4. Van a ser de tipo doble y los vamos a inicializar con 0. Luego, nuestros datos de trabajo. Vamos a tener a valor, que ya lo conocemos. Nos apoya en la lectura de los datos entrados por el usuario. Luego necesitamos tener la base, que va a ser de tipo doble, inicializamos con 0. Necesitamos la potencia, que es de tipo doble, inicializado con 0. ¿Por qué estos dos? Porque son necesarios para poder calcular nuestra fórmula. Recuerden, vamos a utilizar a POW, que necesita base y potencia. Esta es la base, esta es la potencia. Por eso son datos de trabajo. ¿Y qué datos de salida tenemos? Bueno, pues como datos de salida tenemos el promedio aritmético, que va a ser doble, inicializado con 0, el promedio geométrico, que va a ser doble, inicializado con 0. Ok, ya tenemos entonces nuestros datos. Ahora vamos a los pasos. El primer paso, pues, es obviamente pedir los números, porque recuerden, necesitamos tener la información para poderla procesar. Por eso, lo primero es obtener esa información. Ya que tenemos entonces la parte de pedir los números, pues podemos calcular el promedio aritmético sin ningún problema. Ahí está. Y luego tenemos que calcular el promedio geométrico. Pero para calcular el promedio geométrico hay que resolver dos subproblemas. En primer lugar, calcular la base y en segundo lugar, calcular la potencia. Ya con eso podemos calcular el promedio geométrico. Y por último, es mostrar los resultados. Aquí tenemos mostrar los resultados. Muy bien, pues vamos entonces a empezar a colocar nuestro código. Ya está toda la estructura de nuestro programa. Ya podemos entonces empezar a colocar el código. Entonces vamos a empezar a crear nuestras variables. Aquí está N1, N2, N3 y N4. Luego vamos con las variables de los datos de trabajo. Están valor, base P, potencia. Muy bien, vamos entonces ahora con las variables de los datos de salida. Promedio aritmético, promedio geométrico. Perfecto. Y vamos a pedir los números. Aquí va a ser un poquito más de código porque llevamos a cabo la petición para N1, para N2, para N3 y para N4. Vean que estamos reutilizando valor en todas. Esto es correcto, es válido poder hacerlo. No hay ningún problema porque valor es un dato de trabajo.
Entonces, una vez que ya finalizamos con su propósito para N1, pues lo podemos reutilizar para su propósito en N2 y lo reutilizamos para usarlo con N3 y lo reutilizamos para usarlo con N4. Entonces, hay ocasiones en las cuales nuestro dato de trabajo puede ser reutilizado como lo estamos haciendo con valor. Ahora, calcular el promedio aritmético. Pues eso es muy sencillo. Tenemos nuestra fórmula que es N1 más N2 más N3 más N4 y la suma de todo esto entre 4. ¿Ok? He colocado 4.0 porque estamos trabajando con dobles. Entonces, para que todo quede en términos de dobles y el resultado de este cálculo lo vamos a guardar en P-arit, en nuestro promedio aritmético. Ahora vamos entonces a calcular el promedio geométrico, pero recuerden que tenemos que resolver estos subproblemitas antes. Entonces, bueno, pues vamos a calcular la base. La base es N1 por N2 por N3 por N4, perfecto. Calculamos la potencia, que es 1 sobre la cantidad de elementos, que son 4, entonces es 1 entre 4. Ya tenemos base, ya tenemos potencia. Nuestra fórmula dice que la base hay que elevarle a la potencia. Entonces hacemos uso de math.pow pasando la base y luego la potencia. El resultado de esto lo vamos a guardar en promedio geométrico, PGeom. Y por último, mostrar los resultados. Bueno, pues esto es muy sencillo. Simplemente hacemos uso de dos write lines y ponemos el promedio aritmético es tal, P-arit. El promedio geométrico es tal, P-geom. Y ya, hemos finalizado con el programa. Vamos a probarlo para verificar que todo esté bien. Entonces, compilamos y ejecutamos con control F5. Esperamos a que aparezca la consola, dame el primer número, vamos a ponerle 1, el segundo número le vamos a poner 3, el tercer número 5 y el cuarto número le vamos a poner 7. Y nos dice el promedio aritmético es 4, el promedio geométrico es 3.2. Vamos a llevar a cabo otra ejecución. Vamos a ponerle 10, 20, 11, 34. Y nos dice el promedio aritmético es 18.75, el promedio geométrico es 16.53. Y con esto pues ya hemos resuelto este otro ejercicio. Y vean, bueno, estamos aprendiendo más cosas, estamos aprendiendo cómo trabajar con las funciones matemáticas, la reutilización de un dato de trabajo. Pues espero que esta lección les haya resultado útil e interesante. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección.